También hay mangos pésimos, y un mango pésimo es peor que una manzana mala. Eso, cuidado, Un mango pésimo es peor que una manzana mala. Daniel Salas. Sí. Muchos años. Os doy titulares, todos los que queráis. Perfecto, tío. Bueno, pues, tío, para conocerte y empezar, ¿cómo un ingeniero de telecomunicaciones pasa de crear una plataforma de tecnología como el Android libre? O sea, cuéntanos cómo es todo ese proceso y cómo pasas, pues, del Android libre, por así decirlo, a Cocinillas. Bastante sencillo en realidad, Vale. y muy natural todo, ¿no? Sale fácil. Orgánico. Yo acabo la carrera, acabo Teleco. Bueno, acabo todo menos el proyecto fin de carrera, con lo cual no tengo el título todavía en ese momento cuando empiezo con todo. Entonces me pongo a hacer las prácticas en una empresa y que se dedicaba al mundo de las telecomunicaciones, una startup. En ese momento era de ADSL y cosas de estas, ¿no? Estas cositas. Claro. Estamos hablando 2008, si no me equivoco. Seguro. Me cuesta un poco. 2007, que son 3 años. 2008. Tú empezaste Estamos hablando de Terra, quizá. Sí. De Terra.es. Licos, sí, todas estas cosas. Chávez. ¿Cuál era el Licos? Era el del perrito, el del labrador, sí, ¿no? ese era, el ese labrador era. negro que salía. Sí, 2008, vamos a decir 2008, Vamos por ahí, que creo más que o sí. menos. Y acabo la carrera, me pongo a hacer las prácticas en una empresa relacionada con el mundo de ASL, telefonía móvil, que estaba ahí en auge y tal, saliendo a tope. Y, o sea, empezaban a llegar los smartphones. O sea, no, Fíjate. en este momento estaba el primer iPhone que acababa de llegar, y entonces en ese es muy importante el contexto, porque en ese momento acababa de llegar Android al mundo y se presentaba como esa alternativa asequible a para Apple. que pudieses tener un teléfono con cosas. Con cositas. No llamadas y mensajes con emoticonos de esos que hacíamos con dos los puntos. tribales, las movidas estas que te descargabas al Que 3303. estaba guapísimo. El otro día, claro, yo uso mucho Reddit, ¿no? Este foro de internet y tal. Y la gente sigue respondiendo con estos súper currados. O sea, la gente hace, sí, como LED, pancartas de letras hechas con asteriscos. Con asteriscos, barras. Sí, es flipante, tío. El Guernica entero. Claro. Sí. O sea, me parece alucinante ahora. Seguramente en esa época dije, fuese yo el amo, ¿no? De el eso, que lo hiciera. ¿Os acordáis que hacíamos pitos y cosas? Hacíamos de todo. Hacíamos de todo, amigo. La imaginación. Partida y partida de la serpiente. Claro, era increíble. Entonces, empiezo en esta empresa, conozco a Paolo y a Juanma, que son dos personas que trabajan allí. Yo estoy de prácticas, yo entro, ellos ya llevaban un tiempo. Paolo llevaba esa parte más de redes sociales, marketing digital de ese momento, ¿no? Que era Twitter, básicamente. Y Juanma era más especialista de producto, tal, y él era un poco comercial, tal. Y entonces, juntos empezamos esta aventura del Android libre, ¿vale? Que había empezado Paolo ya. Entonces empezamos, Juanma ya la apoyaba y yo entré a ayudarle. Y montamos, pues poco a poco, o sea, tampoco quiero entrar muy en detalle, pero vamos haciendo crecer el portal y el Android libre se convierte en un súper gigante. Sí. Teníamos global, yo me acuerdo, en 2010 ya estábamos pues 12 millones de lectores al mes. Era brutal, y tío. cosas 12 así. millones de lectores al mes. En España serían Cuando como se leía, eran 5 o 6 millones de lectores al mes. Sí, en un blog que habían creado unos chavales. Bueno, pero es que en aquella época los blogs triunfaban mucho, ¿no? Que si Fino Filipino, que si El Recano, que si... Claro, pero... Como que estaba ahí, como no había tanta red social, ¿no? Y todo esto, estaba ahí el Total. Y era tremendo. Entonces, claro, con el éxito, y fuimos creciendo, pues creando una estructura, contratando gente, metiendo una persona, un técnico, un tal. Con el tiempo, pues al final decidimos lanzar más. Y en 2010 lanzamos Cocinillas. Cocinillas. Yo pues todos, de hecho, allí. Juanma es un auténtico loco de la gastronomía. Que Juanma, pues estaba en aquellos inicios. Luego no perdimos contacto nunca, porque es muy amigo. Pero profesional perdimos contacto. Y ahora volvemos a tener otra vez contacto profesional y tenemos proyectos juntos. Y hacemos un montón de cosas juntos. Sí, o sea, la vida, ¿no? La vida, ¿cómo te lleva? 10, casi 15 años después, te vuelves a juntar con quien habías empezado. Y nada, pues entonces lanzamos Cocinillas como un sitio de recetas. Al final era, en 2010, pues una web para recetas nuestras. Claro. Contábamos, ¿no? A mí siempre... para mí la comunicación digital siempre ha sido una cosa muy orgánica, muy natural, que me ha salido para comunicar las cosas que a mí me gustan, básicamente. O sea, para mí Internet era una ventana gigantesca para explicar las cosas que a mí me gustaba hacer. Y yo empecé con tecnología porque me gustaba mucho la tecnología y contaba pues cómo con esos móviles que había al principio, que era súper difícil. Claro, hoy en día nos parece una tontería instalarte una aplicación. Sí, pero cuando tenías el Windows Phone de 2008 y tal, no sé qué,
O sea, era una auténtica locura. Es Windows Phone, anda que no. Claro, los tutoriales de YouTube. Es que no me acuerdo si se llamaba Windows Phone o Windows Mobile, porque cambió de nombre de uno a otro. Creo que era Windows Phone primero y luego Mobile. O al revés, ¿no? Creo que era así. El que lo sepa, que lo diga. Bueno, eran unos foros frikis, sí, tío, no sé qué. Sí. Entonces, yo quería que la gente aprendiese a hacer cosas difíciles de forma fácil. Claro. Entonces, pues eso que venían foros de HTC Manía y tal, que habían que eran un auténtico pepino. O sea, HTC Manía, si os parece que 12 millones era mucho, sí. O sea, HTC Manía hacía 20 millones era una auténtica locura. Era una foro, locura, eso, o sea, sí. A ver, espera, que nosotros éramos un medio, un blog, y había pues redactores escribiendo, y aquello era un foro, ¿no? Que los foros al final genera más tráfico y tal. Sí. Pero bueno, que era un auténtico gigante. Entonces, yo en ese momento pues intentaba esas historias de complícate la vida hasta el infinito que te salían ahí, que tenías que bucear en todos los tal, no sé qué, fricas. Te lo resumo. Encima sitios muy locos, porque si no sabes muy bien y hacías una pregunta, te trataban como el imbécil y tal, no sé qué. Claro, inútil, no sé qué. Pues, ¿has encendido el móvil? Claro, entonces, ese rollo. Claro, entonces mi idea es cuando intento comunicar y contar las cosas, siempre en tecnología, gastronomía, hoy en día, con lo que hago, es convertir esas cosas difíciles y que a la gente le cuesta y que te cuesta a veces preguntar y que te digan, en cosas medianamente sencillas. Claro. Entonces así empecé a contar cosas de tecnología, un pequeño blog que tenía yo, pues luego fue el Android libre, luego montamos Cocinillas, que fue gastronomía, luego montamos Omicrono, que era también tecnología, porque el Android libre está centrado en mundo Android y necesitamos una plataforma más grande genérica, donde, claro, hablar de tecnología en general, meter mundo Apple, un poco todo, tecnología más generalista. Y ahí metimos Omicrono. Qué guay, tío. O sea, que es un poco orgánico, como tú decías. Y claro, yo lo único que puedo añadir es que, bueno, ¿a quién demonios no le gusta comer? O sea, ¿a quién no le gusta comer? Yo creo que a todos nos gusta comer. Pero yo te recuerdo a ti siempre muy, valga la redundancia, muy cocinillas. Porque yo recuerdo un cocido que hiciste en mi casa, o las navidades que tú te marcabas, las cenas, tal cual. Y digo, gustarle cocinar, le gusta. Entonces, o sea, te viene de pequeño ese te viene gusto de siempre, tío. Bueno, sí de pequeño, pero desde que yo te conozco... Sí, sin lugar a dudas. Pero es lo que estoy intentando acordarme es del cocido. No me acuerdo de ese cocido. Hicimos un cocido en mi casa, Tú no pero te bueno... acuerdas, pero Mario sí. Estaba Julián, estaban todos, estábamos todos. Hostia, pues te juro que no me acuerdo. Claro, pero porque sería... Yo que sé, ¿cuántos cocidos has hecho en tu vida, Salas? Pues, o sea, no es el plato que me has hecho, ni muchísimo bueno, pero menos. Has hecho muchos. Pero, hostia, cocido da igual, en tu casa, ¿eh? Sí, porque además tendríamos, ¿qué? 10 y pocos o claro, 10 y tal. Sí, entonces, yo no sabía hacer un cocido en aquel entonces, o sea, y tú sí. Y era como, mira el Salas que sabe hacer un cocido. A mí siempre me ha interesado muchísimo la cocina. Siempre me ha encantado cocinar, comer bien. Y siempre me ha interesado mucho. Además, todo esto es una historia muy guay, porque en realidad viene del mundo del rugby. ¿Ah, sí? Sí, o sea, hostia, qué plot twist nos acaba de meter en la guay, cadera. Claro. Me encanta la cocina porque viene del rugby. Es brutal, tío. Os sabíais el cambio que pegó mi vida tecnológica hacia la gastronómica, pero no sabíais que la gastronómica venía del rugby. Eso no sabemos nada. Eso está guay. Bueno, a ver, mi madre es irlandesa. Sí. Entonces, como buena irlandesa, es muy aficionada del rugby, porque lo llevas en las venas. O sea, no te puede no gustar. No te puede no gustar. Es imposible. Sí. Entonces, claro, buscando un lugar donde ver el rugby en España. Oye, lo echan en cadenas. Es verdad que hoy ya se puede ver más fácil. Claro, sí. Entonces, sí se pueden si nos patrocinan. Vale. Entonces, así que Movistar, patrocínanos. Así, tal cual. Entonces buscando un lugar donde verlo, pues encuentran un pub que se llama Paddy's, que está en la esquina de Concha Espina con Príncipe de Vergara. Sí. Y allí, pues en la planta, tiene dos plantas, ahí se ve mucho el fútbol, está muy cerca del Bernabéu, entonces va mucha gente a ver el fútbol y tal. Y en la planta de abajo, pues tiene un espacio que no usan mucho y una tele muy grande y tal, y les ponían el rugby a la gente que le gustaba. A la gente que le molaba, sí. Entonces resulta que dentro del mundo del rugby en Madrid hay grandes aficionados muy famosos del mundo de la cocina. Entre los que está Alberto Chicote, que es un súper fan del rugby. Alberto, estás invitado. Y entre los que está Sacha, que es uno de los grandes cocineros de este país, de los que más historia ha aportado a la cocina actual en España. Y entonces, claro, se juntan allí y se conocen, y mi padre le encanta cocinar, que es ahí de lo que viene de pequeño. De lo que te viene pequeño, claro. Que siempre pues le ha gustado mucho y yo me he interesado. O sea, que le puede gustar mucho a mi padre y yo haber pasado olímpicamente y ponerme a
jugar a Play. Pero a mí me Sí. gustaba ver cómo hacía la cocina, cómo hacía el cocido, cómo hacía tal, y repetirlo. A mí me gustaba hacerlo. No solo, Reproducirlo. claro, no solo comerlo y me gustaba y tal, sino que me gustaba hacerlo. Y entonces, claro, cuando empiezan a relacionarse con Alberto Chicote, Sacha, otros cocineros y tal, pues empezamos a ir a sus restaurantes, me llevan a mí de pequeño, a mí me gusta meterme en las cocinas, ver Qué cómo guay. lo hacen, pues lo mismo que hacía en mi casa, pues hacerlo en Tío, estos sitios. Claro. El rugby, macho. El claro, rugby, no, tío. ahora lo entiendo todo. El rugby, Claro. Entonces, claro, yo pues estos sitios me han marcado. Pues Qué en, fuerte, tío, qué en bueno, aquel momento Alberto tenía 2 restaurantes, trabajando en restaurantes, no doy en pan de lujo, y además esto a mí también me influye un montón, porque pan de lujo es una oferta gastronómica, es donde está Amazónico hoy en día, es el mismo Sí. local, en Jorge Juan. Entonces tiene una oferta gastronómica mucho más tradicional, y Nodo es uno de los primeros restaurantes que introduce la fusión. Donde puedes comer wagyu, donde puedes comer cosas parecidas Sí. al sushi, con mezclas tipo Nikkei y tal. Entonces, esas 2 ramas también influyen un montón, con la de Sacha, que es tradición pura y dura. Tradición Es pura. producto, tradición, y eso es lo que me influye tanto, y al final me crea esa base gastronómica, que es la que hoy en día sigo. O sea, es que eso es eso, pero habiendo comido en más sitios En más y sitios, aprendido claro. más y hablado más Sí, con pero ellos. esa es Bueno, oye, pero tu base. ahí Qué está. bueno.